Muy buenas. Bienvenidos, divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Bienvenidos a nuestra sonata número 5. ¿A qué aspecto de las altas capacidades le vamos a dedicar hoy un ratito? Hoy vamos a hablar de un tema que se presta muchísima confusión, que es la doble excepcionalidad. En una de nuestras sonatas anteriores, probablemente en alguna de las dos primeras, ¿no? Un poco en la que fueron presentación, comentamos que la doble excepcionalidad es algo que también forma parte de la dificultad que tenemos para identificar a las altas capacidades. Así es. ¿Qué es una doble excepcionalidad? Es cuando se presentan a la vez dos condiciones que son diferentes, que tienen problemática, intervención o casuística diferente. Por ejemplo, la alta capacidad con alguna otra de estas condiciones de las que vamos a hablar. Y se están presentando a la vez. A la decir, vez. es posible, Diego, tener altas capacidades y ser disléxico. Exactamente. Es posible tener talento en un montón de áreas y aún así escribir con faltas de ortografía. Exactamente. Que te cueste resumir o que no sepas sacar las ideas clave de un texto escrito, por ejemplo, y aún así tener un desempeño impresionante. ¿Por qué se pueden estas dos cosas presentar? Estas dos, igual que otras tantas, son diferentes áreas del cerebro. Están afectando, se están viendo involucradas, que es mejor forma de decirlo, diferentes áreas del cerebro, por lo que no es incompatible. ¿Vale? Exacto. Cuando yo tengo que intentar explicárselo a un niño pequeño, le pongo el ejemplo este tontillo de tú eres capaz de tocarte la nariz con la mano izquierda y quedarte la pata coja con la derecha. No es incompatible que tú puedas mover tus manos y tus pies y en cierta manera sincronizarte y te ayuda, o que quizá en otros movimientos incluso te desestabilice, que no haya coherencia en lo que tú estás haciendo con tu cuerpo, ¿no? Con al final las herramientas que tú tienes. Así es. Y es muy buen ejemplo, si tanto profesores como papás lo queréis coger, porque ellos mismos lo ven con mucha coherencia. El hombre, claro, pero bueno, si tu mano y tus pies son una cosa totalmente diferente, ya, pero ¿y qué tendrá que ver, Sara? Pues precisamente, ¿no? Que tienen que ver todas estas áreas del cerebro unas con otras. Al final es un trabajo en equipo, pero pueden estar aisladas también en lo que sea que las afecta o lo que sea que estamos interviniendo, como ha dicho Diego, que tengan también intervenciones diferentes porque son cosas diferentes. Eso es. Y decimos que se presta mucha confusión, primero por los mitos de los que ya hemos estado hablando, porque las altas capacidades y las otras condiciones están sujetas a muchos mitos sociales por muchos motivos, y también, evidentemente, por falta de información o por falta de evaluación. Entonces hay muchas veces, que ahora lo vamos a ver, alguna condición tapa la otra o se confunde con otra, de forma que muchas personas no saben realmente sobre qué están interviniendo. Claro, o como nosotros vemos mucho en nuestro trabajo, que también dependen de los periodos madurativos, las etapas madurativas que tengan. Conforme van madurando, pues hay algunas de estas condiciones educativas, como dice Diego, o bueno, a que se puedan expresar a nivel social, a nivel académico, que tienen más influencia, se están viendo más presentes porque hay más afectación, y en el momento que pasamos a otra etapa madurativa se pueden nivelar o desnivelarse. Y la que no estaba brillando tanto antes, hacerse más visible a partir de esa etapa madurativa. Evidentemente, las dobles excepcionalidades son mucho más complicadas previo a los 12 años, pero porque en sí el desarrollo de un ser humano es bastante complejo previo a esos 12 años. Complejo no quizá en profundidad, porque siguen siendo mecanismos básicos, sino a nivel de caos. Claro. A nivel de que es un proceso caótico, ¿no? La maduración del ser humano. Las cosas no van en orden y despacito y todas seguidas. Van pues, con la idiosincrasia de cada uno, lo que el medio nos ofrece, el contexto que tenemos, cómo me siento yo conmigo y con lo que me rodea, si estoy más motivado. Entonces todo eso influye, por lo que nos resulta a veces muy confuso porque vemos que hacen unas cosas pero no hacen otras. Exacto. Y hay una serie de tipos de doble excepcionalidad de las que podemos hablar, siempre pensando en las altas capacidades. Se puede presentar altas capacidades y además dificultades de aprendizaje, como la dislexia, la discalculia o cualquier otro tipo de ellas. Vale, también nos encontramos mucho la identificación de altas capacidades con el diagnóstico de estar dentro del espectro autista, de presentar sintomatología dentro del espectro autista. Y dentro de este diagnóstico, casos más severos o menos severos. Eso. Realmente un trastorno autista afectado o puede ser un alto rendimiento, un autismo que sea muy funcional, incluso un poco Asperger también, ¿no? Nos encontramos. Así es. Y también los trastornos relacionados con el déficit de atención, de impulsividad, de hiperactividad, que suelen prestarse mucha confusión por una serie de motivos que ahora vamos a ver. Pero es la tercera de las principales doble excepcionalidades con las que nos vamos a encontrar. Sí, y nos gusta mucho, por lo menos a mí me gusta mucho el poder hablar de estas tres, porque me gustaría mucho enfocarlo en problemáticas que nos encontramos. Por ejemplo, yo me cruzo mucho con la problemática del perfil de doble excepcionalidad que presenta, como hemos dicho antes, las altas capacidades y la dislexia. Me encuentro muchísimas barreras, muchísima dificultad a que se reconozca que hay inteligencia donde estamos viendo faltas de ortografía.
porque las faltas de ortografía, por alguna razón en nuestra sociedad, son como un sumum máximo de la cultura, y si tú cometes faltas de ortografía, ya yo entiendo que eres una persona estúpida, que no puedes alcanzar como ni cierto nivel estándar, ¿no? Esta persona, ¿cómo va a ser lista si escribe así? Todos entendemos que sea, pues nos puede parecer un síntoma feo, ¿no? Con respecto a que la gente escriba mal. A mí personalmente no me gustan especialmente las faltas de ortografía y me resulta disonante cuando las veo, pero no elaboro ningún juicio de la persona que hay detrás, más que lo que estoy viendo con mis ojos, que esto no se ha escrito bien. Claro. Y a mí me puede estar pues pareciendo raro o curioso, pero ya está. Luego por detrás hay otro montón de razones como es la dislexia. De hecho, cuando nos encontramos que es disléxica o disléxico este perfil y eso se detecta antes, entonces es prácticamente imposible que se valore la identificación en las altas capacidades, por lo menos en mi experiencia. En la otra dirección quizás es más fácil lucharlo, pero si la dislexia ya está localizada y se está trabajando y demás, que le den una oportunidad a esas altas capacidades, tiene que ser que el perfil brille muchísimo en otra área, en otro momento de etapa de su vida, como para que sí que se abran y digan, uy, pues es verdad que aquí es que es impresionante, ¿no? Si no, es verdad que es muy complejo. Aquí vemos la importancia de los evaluadores, dependiendo de la etiqueta que pongan, cómo eso puede condicionar el futuro académico, el futuro psicoeducativo de un niño. Visto así, podemos, si te parece, empezar a ver algunos de los rasgos que nos pueden prestar a confusión entre todas esas doble excepcionalidades. No hablar de todo, porque de esto podríamos hablar mucho, Claro. pero sí los más comunes, o por lo menos los que más vemos que el profesorado, que los adultos, tendemos a prestar a confusión. Pues con que esta doble excepcionalidad con dislexia, esa es la sintomatología que veríamos, ¿no? Que no le demos demasiada o excesiva importancia al cómo están escribiendo o al cómo se está gestionando esa dislexia. Al final, de todas maneras, las personas que son disléxicas también han entrado dentro de las personas neurodivergentes. También estamos demostrando que tienen un cerebro diferente, que su cerebro no hace la conexión normativa estándar que hacemos todos, sino que se las ingenia increíblemente para acabar conectándote lo que necesita de otra manera. Por lo tanto, ya sabemos que va a haber esa divergencia ahí y sabemos que puede haber cierta creatividad que nos sirva como herramienta y que podemos trabajar. Entonces es verdad que eso pues no nos debe despistar. Ahí está. Más síntomas que vemos comunes, ¿no? O más cositas que podemos identificar comunes que nos distraen o que nos confunden. Por ejemplo, el aspecto social. Hay muchas veces que cuando vemos a niños que no tienen habilidades sociales o que no demuestran sus habilidades sociales, es muy fácil pensar que pueden ser personas pertenecientes al espectro autista. Y es verdad que son rasgos, manifestaciones que pueden expresar tanto unos como otros, pero lo que hay debajo es lo que los diferencia. Mientras que en el trastorno del espectro autista es realmente un déficit, una falta de habilidad por esa neurodivergencia de la que habla Sara, puede ser que las altas capacidades sea por otros motivos, como que no tiene interés, como que no encuentra la conexión. Pero claro, la punta de iceberg es simplemente la escasa sociabilidad o las escasas habilidades sociales. Exacto, lo visual, lo que nosotros podemos visibilizar o que ellos visibilizan, entonces nosotros nos dan la oportunidad de vernos, es que por alguna razón identificamos esa carencia en habilidades sociales o por lo menos en el desempeño de esas habilidades sociales. Que nos encontramos, que no viene de una falta de desarrollo, no viene de una limitación que nosotros podamos tener dentro, sino que viene quizás de una falta de práctica motivada por infinidad de razones que pueden tener que ver con altas capacidades, que tengan una autoestima baja, que no tengan seguridad en sí mismos y quizás por eso no hablan. Muchas veces nos pasa que no hablan con sus iguales, pero sí que hablan con los mayores, sí que hablan con los papás, sí que con el vecino tienen unas conversaciones sobre física cuántica interesantísimas, pero en el recreo están solos y no hablan con sus compañeros lo mismo, ni siquiera se molestan a lo mejor en entrar, ni en contestar, ni en cosas así, no por raros o por antisociales, no tampoco por autistas, ¿vale? Exacto. Por formar parte de ese espectro, como ha dicho Diego, simplemente son en este momento síntomas que se solapan y que entonces nos pueden llevar a ese caos y a esa confusión. No podéis imaginaros la infinidad de veces que a Diego y a mí nos llegan perfiles en concreto de este tipo. Claro. Con unas verbalizaciones por parte de los padres y los profesores de lo más confusa. De yo no sé qué está pasando aquí, cómo se puede relacionar también con algunas personas y con otras. Sara es que ni mira los ojos, es que ni contesta, es que con mi madre habla estupendamente y al camarero no es capaz ni de mirarlo para decirle lo que quiere de beber. Algo autista tiene que ser, porque tal, porque... Hombre. Exactamente, ¿no? Esa confusión o viceversa, ¿no? O ver que tiene muy buenas habilidades sociales y luego de repente no tenemos desempeño en otras áreas académicas que para tener altas capacidades pues también son importantes, ¿no? Claro. O son importantes, como ya hemos visto, por mitos socialmente. Así es. Entonces, ese batiburrillo de podría ser una cosa, pero la otra, pero no lo tenemos claro, previo a los 12 años, lo que debemos es, al final, de intentar encontrar mecanismos para paliar las necesidades que tienen. Fijaros que decimos hasta paliar, porque vamos a seguir en evolución.
Entonces vamos a tener que utilizar cosas puntuales momentáneamente y en el momento que cambiemos de etapa, buscar otra. Pero cosas que hagan que ellos estén más conectados y más felices, que al final es a lo que vamos siempre. Al final, esa etiqueta antes de los 12 años lo que va a hacer siempre es más mal que bien. Tenemos que dejar espacio para que las cosas se vean. Si tenemos dudas y pensamos que puede ser una doble excepcionalidad, lo podemos llevar a profesionales que lo evalúen y si no, chicos, no pasa nada porque esperemos a que haya una adolescencia, a que haya más madurez y realmente el cuerpo y el cerebro se organicen un poco y me dejen ver realmente a mí qué es lo que está pasando. Claro. Has utilizado hace un minutillo la palabra motivación y esta es otra de las cosas que observamos que se puede hacer hincapié para diferenciar estas dobles excepcionalidades. La motivación, pues nos podemos encontrar niños que no prestan atención, no les interesa, desconectan, parece que están con los pájaros en la cabeza y hay veces que eso se asocia a TDAH, a algún trastorno relacionado con el déficit de atención, la impulsividad. Y sin embargo, las altas capacidades también pueden pasar que manifiesten otra vez, como esa punta del iceberg, esa falta de interés o esa desconexión por muchos temas. Pero lo que pasa es que en el TDAH, pues por motivos neurológicos, pues que es verdad que no está capacitado para prestar atención más de un tiempo y las altas capacidades tienen más que ver precisamente con la motivación, con la pertenencia, con el interés que pueda tener sobre el tema. Efectivamente, este caso también nos lo encontramos un montón. No puede tener altas capacidades porque es que no se concentra. Es que no hay manera de que memorice cosas. Es que a los 5 minutos ya no, es que no me está atendiendo en las explicaciones de clase, no hace preguntas, no tal. Ahí está pasando algo, ¿no? A nivel de atención. O pese a que tengamos evaluada esa parte de altas capacidades, está identificado, esa duda constante sobre ¿no pasará algo más? Claro. A mí me pasa también esto muchísimo, sobre todo con perfiles entre los 7 y los 9 años, de los 6 y los 9 años. Vemos las altas capacidades, pero el punto de necesidad que tenemos los adultos de que el peque permanezca sentado, Claro. sobre todo para temas de comida, es que no come sentado, no para ni un segundo, llega la noche y es que quiere hablar más que cuando es de día. De verdad que todas estas cosas tienen que ver con otros periodos, con otras conexiones, no tiene por qué haber necesariamente ningún problema de atención ahí, pero es verdad que el tema hiperactivo solamente porque no te estás sentado o no te estás sentado quieto, es también una etiqueta, ¿no? Con el tema de Telita. atención, esa es una etiqueta gorda, ¿no? Sí, sí, sí. Y por último también queríamos hablar de la sobrecitabilidad. Con la sobrecitabilidad nos referimos a que haya determinados estímulos, determinadas situaciones que le afecten de una manera más profunda, más intensa, o bien que ellos expresen determinadas emociones o tengan determinadas reacciones de una forma mucho más intensa de lo que podríamos esperar de otro niño o de otra situación. Efectivamente, hay no solamente un plano de mayor profundidad, como ya hemos dicho, las altas capacidades, sino que también tenemos que contar con esa sensibilidad y con ese pensamiento arborescente. La sobrecitabilidad es una variable sensibilidad que además enunció un psicoterapeuta y entró a formar parte de las variables de personalidad. La sobrecitabilidad es una reacción que tiene nuestro cerebro ante recibir muchísimos estímulos del medio y no tener muy claro cómo discriminar esos estímulos. Entonces, como ha dicho Diego, puede verse la persona afectada por esa recepción de estímulos o al yo recibir y a la vez crear en pensamiento arborescente tantísima cantidad de respuestas, de repente lo que yo voy a darle al medio es muy intenso, como si fuera la tercera vez que a lo mejor me estás comentando esta situación. Pero para mí el florecimiento dentro de mi cabeza ha sido tan grande y de repente ha corrido tanta información por mi cabeza sobre eso que mi percepción es que esto es grande, es que esto es largo, es que yo esto lo he vivido, yo reacciono así porque para mí tiene una gran carga. Y en los demás de una cosa muy exagerada, ¿verdad? Se percibe como mucha Está exageración. como fuera de lugar, ¿no? Está como fuera de lugar y entonces se ve pues mucha más inmadurez, quizá en habilidades sociales, quizá también otra vez se vuelve a colgar este San Benito al tema de la hiperactividad, de es que no te das tiempo para esperar y dar una respuesta, es que te lo tomas todo personal y ahí ya entramos en que bueno, hay mala gestión de esa inteligencia emocional. La sobrecitabilidad es una variable muy constante, muy común en las altas capacidades, pero además también lo es dentro de los trastornos de espectro autista y el autismo de alto rendimiento y a la vez lo es en otro montón de patologías que ya entraríamos en patologías propiamente dicho y trastornos propiamente dichos que con cierta edad también se pueden presentar, ¿no? Junto a altas capacidades. Claro. Si ya no hablamos de perfiles pequeños, de doble excepcionalidades, podemos tener perfectamente grandes trastornos y trastornos de personalidad y que haya presente altas capacidades también.
no tienen nada que ver entre ellos, que también ya hablaremos un poco más de este mundo de adultos con las altas capacidades, pero bueno, que veáis que es compatible con todo tipo de cosas. Exactamente. Y si podemos sacar una enseñanza de estos puntos que hemos dado, como otros de los que no hemos mencionado, es que no por presentar este síntoma o no por presentar esta realidad, tenemos que coger ya una evaluación, tenemos que poner la etiqueta, tenemos que dar por sentado que esto es así, porque hemos visto que encaja en varias realidades. Y acaso, si esto aparece, nos puede dar un motivo para seguir mirando ahora en dos direcciones de lo que nos podemos estar encontrando. Eso podría ser una enseñanza útil. Y un útil. poco por terminar, también la enseñanza con respecto a que, si nos fijamos, todas estas cosas con las que se juntan la alta capacidad para formar estas doble excepcionalidades o triple excepcionalidades son verdaderamente dificultades de aprendizaje. Porque al final, tanto el trastorno de espectro autista como los trastornos de atención, como que tengamos alguna necesidad más específica educativa, como que presentemos una dislexia, es una dificultad. Es cierto que estas cosas, mientras antes yo las detecte, más fácil va a ser que yo solvente el problema con herramientas como gobierno y entonces no se vean limitados. La alta capacidad no es esto. Claro. La alta capacidad no es una dificultad a la hora de aprender. En concreto es todo lo contrario. Las dificultades se presentan en otras áreas que no son las académicas. Entonces, claro, el que queramos ver la alta capacidad como una dificultad de aprendizaje y la queramos evaluar desde que la pillamos, como acabas de decir tú, no hace otra cosa más que frenar que verdaderamente ese perfil se desarrolle. Lo único que hay que hacer, repetimos, identificarlo. Claro. Si tenemos esa dificultad de aprendizaje, pues oye, también no lo podemos tomar con más tranquilidad, pero entendemos que muy probablemente esa evaluación sí que nos venga bien. Claro. Con respecto a la doble excepcionalidad y a las altas capacidades, vamos a poner en práctica cierta observación. Así todavía además no tenemos el perfil muy claro. Algunos ya hemos visto que son blancos y en botella porque coinciden con nuestros mitos y nuestros prejuicios y entonces lo vemos muy claro. Pero los que no, yo de verdad animaría que en general, ¿verdad?, hasta la adolescencia, si no es un perfil muy claro, simplemente vayamos tratándolo de manera personal, curso a curso, con el profesorado, con expertos, y ya sabéis que si necesitáis ayuda para este tipo de cosas que son complicadas, aquí estamos. Eso Pero es. me gustaba un poco el punto de empecemos a apartarnos y no lo sigamos viendo como una dificultad y la detestemos, porque por eso veo yo que hay mucho perjuicio en las dobles excepcionalidades. Exacto. Porque al final se percibe con mucha alarma como, bueno, es que son muchos problemas juntos. Pues no va por ahí, podemos cambiar la óptica y tampoco nos vamos a sentir tan en la necesidad de poner esa etiqueta. Ahí está, esa idea de neurodivergencia me parece más respetuosa. Funcionas así, Efectivamente. vamos a adaptarnos a esta forma de funcionamiento. Y no nos lo tenemos que llevar, mientras antes lo localice, mejor. Claro. Ahí estés listo, venga, va, ahora ya tengo que hacer cosas y al final sí que va a ser una dificultad de adaptación en cierta manera. No, pues yo veo que hay desempeño por encima de la media, vamos a estar atentos, vamos a dejarlo anotado, vamos a comentar con otros profes y vamos a ver, bueno, pues qué podemos hacer para fomentar. Esté bien o no esté bien. Vital que identifiquemos, ya lleven bien las clases y la parte académica y la social, ya sea que no la llevan bien y sí que verdaderamente hay dificultades. Claro. Eso también yo creo que mantra en cada final de sonata, ¿no? Es decir, tengan problemas o no, vamos a hacer todo el esfuerzo de identificar, ¿no?, esas altas capacidades y esas dobles excepcionalidades. Así es. Pues esto es lo que os queríamos contar en la quinta sonata. Nos escuchamos en la próxima, ¿verdad, Sara? Eso espero, que sigan aquí motivados precisamente, ¿no?, con el tema de altas capacidades en versión cortita. Muy bien, pues hasta entonces, Sara. Hasta entonces, Diego. Hasta entonces, divergentes. Y hasta entonces, allegados.